Las historias de Stephen King han tenido muchas adaptaciones, algunas geniales, otras desastrosas. En los últimos 5 años han pasado con pena y otras sin gloria adaptaciones como lo son Los Niños del Maíz y Llamas de Venganza, que además ya tenían una adaptación en los 80s, El teléfono del señor Harrigan, Salem Slot y El cementerio de mascotas, El origen. Y tal vez las más prometedoras son aquellas que aún no se estrenan, La vida de Chuck y una serie que aún no se concreta de Carrie, ambas a manos de Mike Flanagan. Hoy hablaremos del Mono, su más reciente adaptación, que esta vez estuvo a cargo de Osgood Perkins, quien el año pasado nos trajo Longlegs. ¿Hace justicia al relato original o cae en los errores de siempre? En lo siguiente te hablaré un poco del cuento y de la película, y te daré mi opinión sin spoilers, y para los que ya la vieron, en la sección final hablaré de todo lo que me gustó y lo que no, ahora sí con spoilers. El Mono se publicó por primera vez en la revista Gallery en 1980 y actualmente lo puedes encontrar en la colección de cuentos de la niebla. Es un relato corto que no te va a llevar más de un día a leer y cuenta la historia de Hal, que cuando era niño, él y su hermano encontraron un mono de juguete con 2 platillos, esto entre las pertenencias de su padre, un marinero mercante del cual sabían muy poco y probablemente los había abandonado, pues las circunstancias de su desaparición eran desconocidas. Hal sospecha que el mono está maldito, pues ejerce un efecto hipnótico en él y sabe que al tocar los platillos la gente muere de manera sospechosa. Años después recuerda cómo se deshicieron de él. Sin embargo, sus hijos, Pete y Dennis, lo encuentran en el ático de la casa de su tía Aida, y Hal sabe que su hechizo letal ha vuelto a comenzar. Como ya dije, la película está dirigida por Oz Perkins. En la producción está James Wan, que se ha encargado de traernos terror desde diferentes ángulos y subgéneros. El director de fotografía es Nico Aguilar, quien fue el director de fotografía de la reciente Pedro Páramo, y fue distribuida por Neon, que hasta el momento ha sabido elegir sus películas. La historia va por un camino similar al del cuento, pero esta vez sigue a los gemelos Hal y Bill, que encuentran un mono de juguete escondido entre las pertenencias de su padre, un piloto que simplemente un día desapareció de sus vidas. A partir de eso, cada que el mono toca su tambor, gente a su alrededor muere de formas extrañas. Deciden deshacerse de él y más tarde toman caminos separados en busca de una vida tranquila. Pero años después, nuevas muertes extrañas comienzan a ocurrir y Hal, junto a su hijo Pete, se ve obligado a regresar al pueblo. En el elenco se encuentran Christian Convery, el pequeño de Sweet Tooth, que interpreta a los gemelos Hal y Bill de niños. Tatiana Maslany o alguno de sus clones interpreta a la madre de los gemelos. Sarah Levy interpreta a la tía Aida. Theo James interpreta a los gemelos Hal y Bill de adultos. Colin O'Brien como Pete, el hijo único de Hal. Y hay breves apariciones que vale la pena destacar. Una es de Adam Scott como el papá de los gemelos, Oz Perkins como el tío Chip y Elijah Wood como el padrastro de Pete. Lo que la película adapta bien es la existencia del mono, que el hermano de Hal es Bill, su hijo se llama Pete y que tienen que vivir con sus tíos Chip y Aida. Principalmente lo que cambia es la relación que tienen los hermanos, que de hecho en el libro no son gemelos. Sobre Hal no solo cambia su relación con su familia, sino que en el cuento tiene 2 hijos, no solo Pete, y prácticamente todas las muertes que ves en la película son diferentes, pero aunque parece que son cambios desastrosos, esto funciona y funciona bien. Un cambio que no es relevante es el instrumento del mono. En el cuento son platillos y en la película es un tambor. ¿A qué te recuerda ese mono con platillos? ¿No será ese vigilante peculiar de Sunnyside? Pues Disney tiene los derechos de ese mono, por eso no pudimos escuchar el Yang Yang del cuento y tuvo que aparecer con un tambor. Otro cambio es el nombre y raza de la niñera. En el libro es Beulah McCaffrey y en la película tiene el nombre de una ya conocida y retorcida creación de King, Annie Wilkes. Perkins, quien en sus películas pasadas mantuvo un tono serio, evitando los jumpscares, la sangre y la sátira, se aleja de esa composición y de la composición misma del relato, trayéndonos una comedia de terror que bien podría ser la creación de mezclar Evil Dead con Destino Final, quitando las posesiones y agregando más litros de sangre y carne molida. Te deja con las mismas incógnitas del cuento, y cada una funciona dentro del terror por separado. Realiza muchos cambios respecto a la historia original,
y se adentra en mostrarnos un poco más de estos destinos sangrientos, volviéndolos más violentos de lo que fueron escritos. Es por eso que estos cambios no molestan, es más, dan ganas de ver más. Es posible que te guste si te gustan películas como Evil Dead y Destino Final que ya mencioné, o también Brain Dead, Reanimador, El regreso de los muertos vivientes o incluso La niñera. No la veas como una adaptación porque nunca pareció ser el objetivo. Vela como una película inspirada en el cuento que ya como dije es muy corto y convertirlo en un largometraje requiere llenar muchos espacios que precisamente no están huecos. ¿Vale la pena verla? Mi opinión es que es una buena película de terror y comedia negra por sí sola, y si la quieres ver en el cine ten por seguro que vas a pasar un buen momento, pero tampoco te pierdes gran cosa si esperas a que salga en streaming, y si eres de los que les gusta leer, te recomiendo que busques el cuento, que tampoco es terrorífico, y su tono es más serio. Si quieres verlo fielmente adaptado, existe un cortometraje dirigido por Spencer Sherry que se estrenó en 2023. Yo me divertí mucho y aunque sabía que cada que el mono tocaba sus tambores alguien iba a morir, era interesante ver cómo sucedía, porque no se fueron a lo obvio, fue retorcida, sangrienta y como dije, divertida. Un acierto, como en algunas otras películas, fue el tener a alguien que narrara y nos llevara por la historia. De esta forma, ambos narradores nos ayudaron a entender sus motivaciones. Tanto Christian Convery como Tío James nos regalan unas excelentes actuaciones como estos gemelos con personalidades tan diferentes. Y me hubiera encantado ver más de Tatiana Maslany y la dinámica familiar que tiene con sus hijos. Yo le doy 3.5 estrellas y definitivamente la volvería a ver. Si aún no la has visto, nos vemos en este punto más tarde, porque lo que sigue contiene spoilers, y esta es una de esas películas que entre menos sepas, más disfrutarás. Regálame un like antes de irte, y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y a que nos sigas en las redes sociales. Cuando la veas, cuéntame en los comentarios qué calificación le pones tú. No quería dejar de hablar de las cosas que me gustaron y curiosidades de la película con spoilers, así que en esta sección espero solo queden los que ya la vieron. Lo que más me apena es que los niños perdieran a su madre de esa forma y que ambos hayan tenido que crecer con ese dolor. Por un lado, Hal con la culpa de haber accionado al mono, y Bill con el resentimiento y la sospecha de que él era el culpable. Me encantó la forma en la que el mono se anunció a los gemelos cuando volvió a aparecer. A Bill lo saludó con el mensaje de la galleta de la fortuna y a Hal con el mensaje en el termostato del motel. Y otra cosa del motel, había un letrero de "No hay comida después de la medianoche", una clara referencia a Gremlins. Hay dos cosas que me parecieron muy tarantinescas, una fue la música del intro y otra la trágica muerte del tío Chip. Oz solo apareció para decir un chascarrillo y tener la muerte más brutal y sangrienta, aunque todo en el mismo recipiente, así que podríamos decir que murió mientras dormía. En el cuento, Hal en realidad tiene dos hijos, siendo Pete el menor y culposamente su hijo predilecto, entonces fue raro ver cómo lo plasmaron como alguien que prefirió alejarse para que su hijo no saliera lastimado. En fin, considero que esto no era necesario y pudo ser más como el fuimos a la casa de la tía Ida juntos y encontramos el mono, como sucede en el libro, pero también comprendo que se trataba de ampliar la historia, y siempre es agradable ver a Elijah Wood. Y otra cosa que tal vez te interese, Laura Mennel, la actriz que interpreta a la madre de Pete, es una de los 13 fantasmas de esa película de 2001. El caos que se desató al final de la película cuando Bill la toma contra el mono me pareció algo exagerado y creo que pudo terminar con su propia muerte y ya. Es otra diferencia con el libro en el cual Hal se vuelve a deshacer del mono y aquí vemos que lo conservan mientras se alejan de Maine, este lugar recurrente de las historias de King. Vemos un jinete pálido que representa la muerte y sobre esto comenta Perkins. Llegué hacia el final y pensé, creo que probablemente debería intentarlo. En este punto hemos llegado a tales niveles del absurdo que bien podríamos simplemente sacar al jinete pálido y hacerlo parte del universo, porque todas las apuestas están canceladas. Ya hemos creado esta realidad desquiciada, así que incorporémosle mitos. Y podría o no gustarnos este final, como sea. Se abrieron las puertas para continuar con nuevas historias del mono si se quiere, y tampoco estaría mal ver una película sobre su origen o simplemente una precuela. Pongan en los comentarios su top de muertes favoritas o algún otro guiño destacado que hayan encontrado. Nuevamente, si les gustó este video, denle me gusta y si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan y a que nos sigan en las redes sociales. Compartan con personas que crean que podría gustarles para llegar al público objetivo.
Espera cada semana nuevos videos con reseñas o recomendaciones de algún subgénero del terror. Yo soy Raven. Abraza el terror.